Bienvenidos a un episodio más de Economía Hoy, un podcast de Soy 502. Soy Byron Dardón y hoy tengo el gusto de tener con nosotros a David Casasola. David es director de investigación del proyecto GEM de la Universidad Francisco Marroquín y con quien vamos a conversar sobre los principales hallazgos del motor global de emprendimiento 2025-2026. Muchas gracias, David, por estar con nosotros. Es un gusto tenerte, de veras. Y no sé cómo no te habíamos invitado antes, pero ahora estamos aquí. La primera pregunta, perdón, ¿querías decir algo? No, solo agradecer, gracias Byron por el espacio y que se repita, espero que no sea la última vez, porque hay muchos temas interesantes en el plano económico que creo que vale la pena reflexionar, especialmente con la coyuntura tanto nacional como internacional que nos está rodeando, pero gracias por el espacio y acá listo para que conversemos. Muchas gracias. El tema del emprendimiento es un tema muy especial porque todos tenemos un espíritu emprendedor. Algunos se quedan en el soñador, pero en esencia el ser humano y el guatemalteco en especial es altamente emprendedor. Para empezar con nuestra charla, ¿podrías darnos una definición de lo que es ser emprendedor y si hay algún rango de edades en las que se encuentran? Claro, con mucho gusto. Bueno, la realidad es de que nosotros en la Universidad Francisco Marroquín iniciamos en el 2009 con el estudio, con la apreciación del fenómeno del emprendimiento. Pero la realidad es de que ahora pues se le puso un nombre muy específico, muy bonito, atractivo, emprendedor, entrepreneur. Pero esto se remonta desde antes de la colonia. Los mercados de los mayas, de los aztecas, son famosos porque el comercio de alguna manera fue la base de esas civilizaciones, y detrás de la actividad comercial está una chispa emprendedora, por así decirlo, y esto es histórico. Entonces, no inventamos el agua azucarada, simplemente le hemos puesto un marco de referencia. Y emprender es algo amplio, porque cuando uno va al diccionario, lo que emprender significa es realizar algo, iniciar y finalizar. No es algo muy sofisticado, pero ya dentro del tema que nosotros analizamos, emprender o emprendedor lo enmarcamos en el estudio que hacen otros países también, porque al final la idea no solo es tener una medición para Guatemala y que esta sea una medición comparable en el tiempo, sino tener una medición con otros países que sea comparable con otras latitudes. Entonces, dentro de la metodología que nosotros usamos, porque eso tiene que ser algo práctico, hay también aproximaciones teóricas al emprendimiento, pero el ejercicio del monitor global de emprendimiento es un enfoque práctico, empírico. Un emprendedor es una persona entre 18 y 64 años de edad que para generar ingresos tiene dos características. Tiene un negocio del cual es dueño y del cual se involucra activamente en su gestión. ¿Qué significa ser dueño? Significa que si el negocio tiene pérdidas, pues le toca cubrir pérdidas. Si tiene ganancias, pues le corresponden ganancias. Y administración del negocio, lo que interesa es que esté activamente tomando decisiones. No nos interesan solo una de las dos funciones, ni nos interesan inversionistas que tienen una característica de propiedad pero no de gestión, y tampoco nos interesa asalariados, personas contratadas para gestionar un negocio pero que al final reciben un salario sin importar qué pase con el negocio. Ahora, ¿qué vemos nosotros en Guatemala? Algo interesante en Guatemala es que Guatemala es un país joven. Entonces, la realidad es de que no diría nada nuevo si analizamos solo del total de emprendedores la presencia de juventud, porque más de la mitad me salen jóvenes, porque más de la mitad de los guatemaltecos son jóvenes. Pero cuando los segmentamos por grupos de edad, lo que nosotros vemos es que los jóvenes, de todas las personas entre 18 y 24 años, 3 de cada 10 personas son emprendedoras. Sin embargo, esta relación
cuando vemos el grupo de edad entre 45 y 54 años, ya nos elevamos a un 40%, 4 de cada 10. Es decir, en Guatemala emprender es una opción de generación de ingresos y de ocupación para personas entre de 45 años de edad para arriba, por así decirlo, que es algo bien interesante contestarlo en el mercado laboral. Y aunque no, yo estimo que no hay cifras exactas sobre el tema, ¿podrías darnos algún aproximado o una idea del total de la población? ¿Cuánto podría ser el sector emprendedor? Sí, totalmente. Nosotros, de hecho, esas son las métricas que construimos. La idea de hacer este análisis es que es un análisis que viene de un proceso de muestreo para darle una representatividad a la población. Y eso diferencia el estudio del GEM de otros estudios. Por ejemplo, hay un estudio que hace el Banco Mundial sobre microempresas y pequeñas y medianas empresas, pero ¿qué hacen ellos? Ellos van a empresas, ellos acceden a registros administrativos y a partir de una serie de filtros y perfiles de esos registros administrativos encuestan empresas. Nosotros no. Nosotros tomamos muestras representativas a nivel nacional de la población adulta, vamos a hogares, como lo hace INE con sus encuestas de hogares, y a partir del proceso de selección procuramos tener una población adulta representada, y de esa cuenta pues lo que nosotros podemos decir es que en Guatemala tenemos dos grandes métricas: emprendimientos que están empezando, que son aquellos que tienen menos de 42 meses de estar funcionando, y ahí estamos hablando que el 25% de la población adulta tiene un negocio que está empezando. Y ese 25% son 2.7 millones de guatemaltecos. Y cuando hablamos de negocios que han funcionado y se han establecido por más de 42 meses o 3 años y medio, ahí estamos hablando que tenemos un 11% de la población adulta, y eso representa 1.2 millones de guatemaltecos más o menos. Entonces podemos decir con estas cifras, si lo unimos, que en Guatemala hay personas que están involucradas en negocios que ya están funcionando. 3.9 millones de guatemaltecos adultos están hoy involucrados en la actividad emprendedora. Increíble. Y como hablábamos hace un momento, ¿cuáles son las motivaciones principales que tiene uno o las personas para emprender? Me imagino que debe ser, puedo decir, el desempleo, pero dime cuáles podrían ser. Bueno, esto es y ahí me perdona si al final me retrocedo mucho, pero como este es un estudio que hacemos desde el 2009, hay muchos paradigmas que han ido evolucionando. Ajá. Entonces, cuando hablamos de la motivación para emprender, durante mucho tiempo se dividió en dos grandes rubros: por oportunidad o por necesidad. Pero en ocasiones son categorías muy injustas, porque al final hay una mezcla muy difícil de desenredar, porque al final, bueno, puedes hacerlo por necesidad, pero también hay una oportunidad que tuviste que haber detectado para lanzarte a emprender el tipo de negocio que has escogido. Entonces, y de hecho se empezaron muchas empresas grandes hoy en día, ¿verdad? Sí, de hecho, y eso es bien interesante, grandes empresas transnacionales, multinacionales que ve uno hoy, todas empezaron como pequeñas empresas, como negocios familiares, que siguen siendo algunos familiares, pero ahora ya se extienden a tener clientes en otras partes del mundo. Pero regresando al punto, cuando nosotros vemos motivaciones, ha ido cambiando el paradigma. Ahora ya no solo es una dicotomía de oportunidad y necesidad, donde uno fuerza de alguna forma al entrevistado a poder escoger qué es lo que más predomina, sino lo que ahora hacemos son preguntas para medir el grado de motivación. Entonces, básicamente tenemos 4 grandes motivaciones que le pedimos a los emprendedores que califiquen. Una que es bastante común, que es emprender porque no hay oportunidades de empleo, que de alguna manera es hablar de necesidad. 2 es crear riqueza. Emprendo porque veo una oportunidad de crear riqueza. 3, emprendo porque quiero hacer una diferencia en el mundo.
que es como una motivación de trascendencia. Y 4, yo emprendo porque continúo con una tradición familiar. Entonces, de esas 4 motivaciones, la que tiene una mayor calificación es no hay oportunidades de trabajo. Un 87% de los emprendedores está de acuerdo a que una motivación fuerte es que no hay oportunidades de empleo, pero un 78% responde que lo hace porque quiere crear una diferencia en el mundo, y también un 78% lo que menciona es porque quiere crear riqueza, y un 53% lo hace para continuar la tradición familiar. Entonces, es una mezcla donde, claro, no tener oportunidades de empleo es una razón muy fuerte para emprender, pero luego en un segundo y tercer orden de magnitud, hacer una diferencia en el mundo y crear riqueza es algo que está motivando a los emprendedores guatemaltecos. Bueno, llama la atención el hecho de que la mayoría son jóvenes, ¿verdad? Debidamente por nuestra población. Dentro de esa gama de emprendimientos, me imagino que tienen características especiales, ¿verdad? Por ser, empezar a ser empresarios, empezar a luchar contra tantas cosas. Podemos hablar de qué características tiene y también qué tipos de emprendimientos pueden haber. Claro, y bueno, cuando hablamos de las características, creo que hay que reconocer que Guatemala, y no solo Guatemala, sino la mayoría de países, y esto es bien interesante, el corazón de su motor económico son MIPYMES. Y eso a veces uno tal vez lo piensa diferente, porque uno ve, por ejemplo, Estados Unidos y uno dice, no, es que ahí todas las empresas son grandes, cotizan en bolsa, y uno tiene un paradigma acerca de que MIPYMES es algo propio de países tal vez de bajos ingresos. Claro. Pero no es así. La realidad es de que las MIPYMES tienen una presencia muy importante en los aparatos productivos, donde son más de la mitad del parque empresarial de países tanto de altos ingresos, medianos ingresos Eso es alrededor y del bajos mundo. ingresos alrededor del mundo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la calidad y la escala a la que pueden aspirar a llevar sus productos. Una MIPYME en Estados Unidos puede servir pues, el mercado estadounidense, que es muy competitivo, y puede conectarse a otros mercados. Una MIPYME en Guatemala no necesariamente, porque el entorno no está diseñado para que una MIPYME pueda incurrir en los gastos, en los costos que implica aprender a exportar, por ejemplo. El poder lidiar con los tiempos que manejan las aduanas, los puertos, porque eso requiere una capacidad de amortiguar ese capital que se queda parado de repente por diferentes acontecimientos. Entonces, solo quería hacer esa acotación por lo que voy a decir ahora. En Guatemala la mayoría de los emprendedores son de una baja escala. ¿En qué sentido? En promedio los negocios arrancan con una inversión de 37,600 quetzales, y alrededor del 50% arranca con una inversión de 10,000 quetzales. Es decir, Poquísimo. pues, es bajo. Es bajo cuando uno lo juzga de nuevo con estas empresas grandes que uno tiene en mente. Pero es alto si uno lo compara con que estos son individuos. O sea, nosotros vamos a las casas. Esto no es una sociedad anónima de la cual nosotros hicimos un análisis de cómo se constituyó, sino estas son personas a nivel nacional que han reunido estos recursos, porque el 70% de los emprendedores pone toda la inversión inicial de su bolsillo. Y toma en cuenta, perdón que te interrumpa, a qué tipo de sacrificio, porque si no tiene trabajo, si no tiene un ingreso, ¿cómo ha sido ese esfuerzo para ir juntando esa plata, ¿verdad? Para llegar a esos 10,000 o a los 37,000, que ya es palabra mayor. Sí, totalmente. O sea, al final, ahí sí que depende la manera en que uno lo quiera matizar, pero sí, es un esfuerzo muy grande el que se hace para emprender en Guatemala en cuanto a reunir los recursos. Y al final, pues, la idea de hacer este estudio no es promover que abunden
este tipo de emprendedores de esta escala, pero sí uno reconocer su presencia, que a pesar de tener un entorno muy inseguro, un entorno donde la regulación no está diseñada para este perfil de negocios y por lo tanto no tienen acceso a los beneficios de la formalidad, como generar un historial crediticio, como poder servir mercados internacionales o mercados formalizados, y también reconocer las necesidades y oportunidades de mejora. O sea, esa es la idea, porque al final las personas cuando ven las publicaciones que hacemos pueden malinterpretarnos y han de pensar de que lo que nosotros siempre queremos es que la tasa de emprendimiento siga creciendo, porque eso es algo que no mencioné al inicio. Estos niveles de emprendimiento de Guatemala son altos comparados con otros países. En el 2025 participaron 48 países en el estudio y en la parte de emprendimiento en fases tempranas, menos de 42 meses de estar funcionando, Guatemala tiene la posición 6 de 48 entre las tasas más altas. Y en los negocios establecidos, Guatemala tiene la posición 8 de 48 de ese tipo de negocios. Entonces, no es en sí mismo un fin puntear alto en altas tasas de emprendimiento, pero sí hay un valor uno en que el guatemalteco no se queda cruzado de brazos para que el próximo político de turno le resuelva y que con programas sociales lo mantenga de alguna manera atado a un voto o atado a una afiliación política. Y dos, lo que necesita son mejores condiciones y facilidades para emprender. Ahora, claro, regresando a lo que me estabas preguntando. Y antes de que regreses a ese punto, es importante resaltar también que esto puede servir para crear políticas, ¿verdad?, de desarrollo. O sea, no puedes crear una política si no conoces cómo está el entorno. Y vamos a hablar del entorno dentro de un rato, pero eso, ¿crees que puede ser así, como te afirmo, que es importante para crear políticas? Sin duda. O sea, al final, cuando uno hace el ejercicio, porque cada 4 años que hay cambio de gobierno, uno hace el ejercicio de qué podemos hacer para mejorar. A veces es un ejercicio frustrante porque sigue siendo lo mismo, solo que la situación está más grave porque no hay modo que arranquemos. Entonces, muchos de estos temas siempre se han mencionado, condiciones de seguridad para los emprendedores, facilidades para vincularse a la formalidad, infraestructura productiva, etcétera, etcétera. Y eso es algo que lamentablemente se sigue agravando porque no tenemos esa capacidad de diseñar e implementar políticas públicas de manera exitosa. Cuando te interrumpí estábamos hablando de los sectores o de las actividades productivas. Bueno, regresando a ello, entonces, son negocios de baja escala en el sentido de que la mayoría inicia con una inversión inicial de 37,600 en promedio y la mitad inicia con una inversión de 10,000, y la mayoría de negocios son negocios que generan ocupación solo para el emprendedor. Es decir, tenemos un 55% de emprendedores que no generan empleo. O sea, la ocupación es para sí mismos. Y tenemos un 41% que genera entre 1 y 5 puestos de empleo, que la mayoría de estos negocios a quienes terminan ocupando son miembros de la familia, y eventualmente este ejercicio de emprender, este ejercicio de incorporar familia, termina siendo un puente para, la diversificación de los negocios y para que estos mismos miembros aprendan y puedan ir colocando negocios que sean complementarios o que les permitan de alguna manera diversificar el riesgo. Y esto nosotros lo aprendemos porque tenemos dentro de los análisis que hacemos en la universidad un ejercicio que ya más de carácter cualitativo, donde vamos a entrevistar a este tipo de emprendedores. Ya en pláticas con ellos descubrimos que no solo tienen un negocio, tienen toda una línea de negocios que se van diversificando, y la manera más sencilla de diversificarse es que los dueños de esos negocios sean familiares para que no sea tan complicado eventualmente coordinarse, llegar a acuerdos, poder realizar transacciones entre sí. Entonces, esa es otra característica, y
Dos más, actividad económica. 7 de cada 10 emprendimientos se enfoca en actividades relacionadas con el consumo. Ahí estamos hablando compra-venta de comida, de ropa, ventas de zapatos, todo lo que es comercial está en esa categoría. Y la segunda categoría más importante es la de actividades de transformación. Ahí tenemos casi 2 de cada 10 y ahí estamos hablando de talleres, panaderías, sastrerías, carpinterías. Entonces, de pronto, esas son como las 2 actividades que más dominan los negocios que hemos estado analizando. Y por último, de pronto están muy orientados en mercados locales. La mayoría de negocios que nosotros vemos, lo que sirven son clientes en el entorno cercano, en la comunidad, aldea, municipio. Y parte del desafío es cómo lograr y salir a otras latitudes para no ser víctimas de su propio éxito, porque lo que termina pasando es que muchos de estos negocios terminan siendo copiados por el vecino. Sí, eso es, en la charla que dieron la vez pasada platicábamos sobre que hay lugares como San Pedro, Zacatepec, San Marcos, y muchos lugares en Guatemala que pones una cafetería y a los pocos días hay otra parecida, ¿verdad? O pones un negocio de zapatos y hay otro negocio, ¿verdad? Entonces se copian, pero es un quehacer bueno, ¿verdad? Porque hay competencia y todos van creciendo. Sí, efectivamente, o sea, al final creo que lo importante allí es darle la opción de poder ir descubriendo otros mercados, cómo poder servir otros mercados, y 2, cómo desarrollar en las personas que hoy tienen negocios esta habilidad blanda de la innovación, cómo ir buscando nuevas formas de hacer, presentar los productos o servicios que elaboran. Y eso pues requiere un entorno, requiere pues cierta práctica, pero es algo necesario. Claro. Hablando de empleo, pareciera ser, me decías que alrededor del 50% no genera empleo, pero ese otro 50%, ¿qué tanto empleo puede generar? ¿Hay algún cálculo? Bueno, en promedio un emprendedor, cuando ya redondeamos todo, te genera entre 2, digámoslo en 2, porque en algunos años 1.9, en algunos otros años 2.2, pero si generalizamos el cálculo, los emprendedores en promedio tienen 2 puestos de empleo, los que nosotros medimos. Y de nuevo, a quienes escuchan este podcast, les recomiendo, si este tema les da mucha curiosidad, hay un estudio que hace el Ministerio de Economía con otra metodología, negocios registrados en SAT, registro mercantil, y utilizan la definición que hoy tenemos en vigor en Guatemala de lo que son MIPYMES, que se pueden definir según el nivel de empleo o según el nivel de ventas. Entonces, hablando del lado del nivel de empleo, si no estoy mal, el punto de corte es 10. Un micronegocio es de 0 a 10. Es casi la mitad del parque empresarial registrado con movimientos en SAT. Formal, digamos. Formal. Entonces, si ven ahí MIPYMES Estudio Mineco, pueden tener esas estadísticas que lo que nos dicen que en Guatemala menos del 1% de las empresas son grandes. El resto son MIPYMES. Un buen número. Hace un rato platicábamos sobre el entorno y me decías que el sector emprendedor es el motor en la mayoría de países del mundo y que en países como Estados Unidos pues el entorno era más favorable y podían crecer más y proyectarse. ¿Cómo es el entorno en Guatemala? Bueno, yo creo que aquellos que en el día a día les toca lidiar con muchas transacciones podrán dar fe de que no es un entorno sencillo. Empezando porque hay una situación de inseguridad muy complicada. Lo que nosotros hemos visto es de que consistentemente, desde que hicimos esta medición en el 2017, un emprendedor se encuentra en una situación de más riesgo que un no emprendedor en cuanto a la probabilidad de ser víctima de algún delito. En el 2025, el 25% de los emprendedores fueron víctimas de un delito. Y
Los no emprendedores, pues es algo importante también a prestarle atención, fueron un 15%. Entonces, esta prima de riesgo, ¿qué implica? Pues implica estar sujetos a posibles pérdidas, porque también hacíamos una pregunta de seguimiento. ¿Cuál fue el costo? ¿Qué costo tuvo el incidente que usted dice que fue víctima? Y en promedio el costo es de 17,000 quetzales. Imagínate. Recordemos que un negocio en Guatemala se arranca con una inversión de promedio 37,000, pero la gran mayoría con 10,000. Entonces es una cifra importante. Entre todo que es un capital revolvente, ¿verdad? Que lo están Exacto. usando. Exacto. O sea, muchos de estos negocios les pega la inseguridad, una extorsión, un robo, una estafa, y quizá lo sacan de funcionamiento porque no tienen una manera de recuperar su capital de trabajo y seguir funcionando. Y pues no lo deseamos, pero también en muchos casos, pues muchos pierden la vida porque están amenazados con extorsión y terminan tomando medidas de hecho para presionar. Entonces sí, es un tema muy, muy complicado y muy importante de ver. Entonces el entorno de la seguridad es relevante revisarlo. Y luego también tenemos, o el énfasis que nosotros hicimos este año tiene que ver con la formalidad, porque al final ese es un tema interesante de dedicarle un poco de tiempo. No es sencillo operar y permanecer en la formalidad, porque hay muchos costos asociados. O sea, aquellos que funcionan de manera formal no me mentirán que, por ejemplo, el proceso para emitir una licencia sanitaria, por ejemplo, Para toma una mucho marca, tiempo. para un producto, es Para terrible. una marca, para un producto, el innovar es bien complicado, porque si uno quiere innovar dentro de la línea de productos, tiene que tramitar una nueva licencia y los plazos no están marcados. Todavía todos los trámites de licencias que se hacen con el Ministerio de Salud son a papel, no están digitalizados, no hay una ley que diga plazos que establezca y me dé una certeza de cuánto se van a tardar. Es muy costoso. Entonces, hay un estudio que no hacemos nosotros, pero hace el 100 para una universidad en Miami, que es el índice de burocracia. El índice de burocracia dice que en Guatemala, para poder abrir un negocio formal, mediano, en actividad de manufactura, que implica pedir muchas licencias, le toma cumplir con todos los requisitos 2,283 horas. Y se queda corto. Tengo En promedio. un amigo empresario que tiene una empresa farmacéutica y tiene más de 2 años de no poder tener registros. Entonces está invirtiendo capital que no lo puede recuperar porque tienes que pagar por cada proceso, ¿verdad? Entonces no sabe qué hacer porque está metido en el negocio, pero no está en el negocio. Pero todo por la tramitología. Entonces, ese es un tema muy constante a lo largo de los años, pero en el 2025 decidimos volverlo a recordar porque el 66% de los emprendedores no se registra. Y la razón por la que no se registran es porque para ellos es complejo y caro el cumplimiento. Esa es la razón por la que casi un 50% no se registra. Y la segunda es que no ve un beneficio en hacerlo porque nadie más lo hace. El costo-beneficio no tiene comparación. Ya casi estamos para terminar y quisiera que me comentaras dentro del GEM de este año, ¿cuáles fueron los principales hallazgos que ustedes podrán encontrar que pudieras comentarnos? Bueno, además de lo que hemos hablado acerca de que Guatemala sigue exhibiendo una alta presencia de emprendimiento y a nivel internacional nos coloca en la posición 6 de 48 en negocios de reciente creación, posición 8 de 48 negocios establecidos, además del perfil que hemos comentado, que en la mayoría, viéndolo por grupo de edad, es una concentración muy interesante entre personas de 45 a 54 años, la mayoría son hombres, eso no lo mencionamos mucho, pero un 40% de los hombres son emprendedores,
un 30% de las mujeres son emprendedoras, y son negocios de pequeña escala que se dedican a actividades de consumo. Y hablamos de dos desafíos, la inseguridad y el desafío de la formalidad, y creo que terminaría resaltando una nota positiva, y es que a veces cuando uno ve los desafíos de los emprendedores uno se frustra porque uno dice, bueno, pero si aquí esperamos a que se alivien muchas de estas restricciones a través de políticas públicas exitosas, vamos a seguir esperando. Claro. Pero la realidad es de que hoy la tecnología está poniendo sobre la mesa ventanas interesantes de oportunidad, sabiendo que a la vez la tecnología también hay que saberla usar porque hay riesgos, y si no, pues todos sabemos esta reciente coyuntura de hackeos que hemos tenido, especialmente en las páginas y en los sitios de gobierno, donde se ha vulnerado información que es privada. Pero bueno, dejando eso a un lado, desde el 2024 y ahora 2025, hemos medido dos características interesantes. Uno es qué tanto usan los emprendedores herramientas de mercado digital. Ahí estamos hablando de redes sociales, páginas web y publicidad vía correo electrónico. Y ahí encontramos que en el caso de Guatemala, los emprendedores tienen un alto involucramiento o uso de este tipo de herramientas. Y estamos hablando que, por ejemplo, lo que más usan, por ejemplo, en Guatemala son redes sociales. Redes sociales, voy a buscar acá el dato para no estarme inventando las cifras, el 71.9% de los emprendimientos usan redes sociales. Entonces las redes sociales son muy interesantes porque da oportunidad a salir a otros mercados. Y si uno se conecta bien con una empresa que le haga las entregas, tiene un potencial muy interesante que antes de la pandemia no se había explorado mucho, pero desde la pandemia las ventas a través de redes sociales son bien interesantes, pero de nuevo hay que tener cuidado con las estafas, con quien vende, quien compra. Ahí hay todavía temas de seguridad que considerar, pero hay una ventana de oportunidad muy interesante. A mí me pareció ver en el estudio algo sobre IA, uso de más IA. ¿Eso cómo está? Y en el caso de uso de inteligencia artificial hay una expectativa muy interesante. El 44% de los emprendedores está dispuesto a incorporar herramientas de inteligencia artificial en su negocio en los próximos años. En el 2024 Guatemala lideraba Latinoamérica y otras partes del mundo en esa expectativa positiva. En 2025 todos se subieron al barco, ya todos los emprendedores de otras partes del mundo también esperan con ansias usar inteligencia artificial para ser más productivos, y Guatemala se mantiene en ese orden del 44%, más de 4 de cada 10. Ahora aquí es donde está la ventana de oportunidad. Estas entidades, iniciativas que están buscando cómo servir a los emprendedores, cómo darles cursos, cómo darles herramientas, pues déjenme decirles, hoy hay una demanda muy interesante sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial para ser más productivos. Ahora, de la expectativa a la acción hay un gran trecho, y creo que es ahí donde hay oportunidades interesantes de explorar para poder trasladarle esas herramientas y esas capacidades a los emprendedores. Ok, David, en medio minuto, en una conclusión general, y cuando te dicen medio minuto creo que es como que algo que no puedes cumplir, pero ¿qué nos podrías decir de lo que hay que hacer para que estos emprendedores se conviertan en empresas y paulatinamente vayan siendo empresas ya sostenibles en el tiempo? Bueno, al final mejorar la calidad de los servicios públicos que se ofrecen como país. Y aquí hablamos de seguridad ciudadana, aquí hablamos de calidad del funcionamiento de las carreteras, los puertos, las aduanas. Y tercero, y esto es de más largo plazo, la calidad educativa. Porque muchas de los temas que hemos hablado, como el pensamiento creativo, el uso de tecnología, son muchas habilidades blandas que se tienen que desarrollar desde que los emprendedores son niños. Entonces, hay grandes ventanas de oportunidad, que claro, también hay responsabilidad del lado del sector privado, pero del lado del sector público, a medida de que
que se haga con mejor calidad, eso va a tener repercusiones muy interesantes sobre el entorno para hacer negocios en el país. Muy bien. Muchas gracias, David, por acompañarnos hoy. Y a ustedes, seguidores nuestros, les damos las gracias también, esperando que nos puedan acompañar en el próximo episodio de Economía Hoy, un podcast de Soy 502. Soy Byron Dardón.